Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Esta espadaña de último viernes de mes, como todo último viernes de mes, nos trae la vida y obra de San Juan de la Cruz de la mano de María Ángeles Álvarez, en este mes de mayo que ya terminamos, mes de María, y que hemos vivido tantos acontecimientos como el nuevo Papa, como la apertura del sepulcro de Santa Teresa, en fin, tanta cosa en este ámbito que tanto nos atañe a La Espadaña, que ahora comenzamos. Bienvenidos. Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos, Padre. Yo siento que este es un programa como que nos queda de poco tiempo porque hay mucha cosa entre San Juan de la Cruz, que lo dejamos como pedagogo, el último programa que tuvimos sobre él, a este San Juan de la Cruz que se encamina hacia Caravaca, hacia Granada, en fin, cuánta cosa. Muchas cosas, es que estaban pasando muchísimas cosas en este momento y es lo que vamos a tratar en este programa, Padre. Ver un bueno, poco... pues arrancamos. Sí, el proceso de cómo había sido, vamos a decirlo de manera breve, ¿no? Aquel que luego quiera pues profundizar tiene un montón de libros y de estudios, la independencia de los descalzos, de los calzados, ¿no? Y vamos a ir viendo un poco cómo se fraguó todo esto. Como ya hemos visto en otros programas, pues y podemos pensar que es lo lógico, ¿no? La independencia dentro de una orden, de una parte, nada en este fácil. caso, pues no es nada fácil. Con lo cual la independencia de la rama descalza pues estuvo llena de problemas y de dificultades y fue algo realmente penoso, pero bueno, tenían la suerte, la santa fundamentalmente, de tener amigos importantes en todas partes, ¿no? Amigos que la respaldaban y que la ayudaban, y uno de ellos desde luego fue nuestro rey Felipe II. Ajá. Gran amigo de la santa y que hizo mucho por conseguir la independencia de los descalzos, porque bueno, pues apoyó la causa de los descalzos en Roma y bueno, y defendió que era ya el momento de que se produjera la separación. El breve del Papa Gregorio XIII pues habla de cómo había aumentado mucho el número de los descalzos. Hay que pensar, por ejemplo, que en este momento pues había ya 22 monasterios de frailes y monjas, que había 300 frailes o más y 200 monjas, es decir, en poco tiempo pues un número increíble. Un número increíble. Máxime en nuestro tiempo con la crisis vocacional que tenemos. Ya, pero como hemos ido viendo en los programas, ¿no? Y hemos hablado, ese interés tan grande que despertaba la santa, que despertaba todo este movimiento espiritual, el propio Juan de la Cruz, ¿no? Y que hacía que había muchos hombres y mujeres que quisieran entrar, que querían entrar dentro de la orden, y que por tanto cuando iban haciendo las fundaciones no era nada difícil levantar una casa con vocaciones. Siempre había candidatos y candidatas que querían, ¿no? Porque existía una aceptación, ¿no? Un interés muy grande por todo lo que estaba pasando con los descalzos, y todo eso propició el que fuera así de acelerado todo este proceso, ¿no? Bueno, Roma al final se rindió a las peticiones del rey Felipe II y pues designó al prior de los dominicos de San Ginés de Talavera para que fuera preparando poco a poco el capítulo provincial, ¿no? Y bueno, las dos personas que tenían que hacer la elección del provincial, pues en este momento los dos elegidos pues o murieron o estaban muy enfermos. Como por uno de ellos era el obispo de Sevilla, Cristóbal de Rojas y Sandoval, y el otro era el padre Pedro Fernández. Bueno, tenemos parte de las cartas de Santa Teresa animando a sus hijas de Sevilla
a que rezaran por él para que recuperara la salud, ¿no? Y bueno, se acerca a Salamanca el padre Gracián para comunicarle el nombramiento y se encuentra que está agonizando. Entonces, nuevamente, pues tienen que volver a ver quién puede hacerse cargo de este momento, es decir, de ir preparando el capítulo provincial. Y esto pues recae en nuestro santo Juan de la Cruz, que le piden que el padre Gracián le pide que por favor vaya ayudando en todo lo que pueda para que este proceso vaya saliendo adelante, con lo cual nos encontramos a Juan de la Cruz propiciando todo este momento tan importante. Se convocan el capítulo de Alcalá en 1581 y se puso como fecha para llevarlo a cabo el día 3 de marzo. Bueno, y en ese momento pues comienza algo que a mí cuando lo he leído pues me recuerda mucho la manera de ser de nuestra santa, ¿no? La santa empezó a hacer una verdadera campaña de propaganda electoral. Digámoslo así. Ya sabemos que ella cuando ella quería algo, pues movía, como si dijéramos, todos sus hilos de relaciones y de amistades, pues para ir consiguiendo. No hay que olvidar que ella realmente es la fundadora y quería que todo este proceso y toda esta separación de los calzados se llevara de una determinada manera. Y entonces pues ella quería, como si dijéramos, hacer campaña electoral por dos carmelitas, ¿no? que conocemos muy bien y que lógicamente ella también, que eran el padre Gracián como primero, sabemos su confesor, su amigo, ¿no? Aquella persona tan importante para ella, y por otro lado como segundo el padre Nicolás Doria. Sabemos también que la santa no quiere que sea elegido el padre Antonio de Jesús. No, ella no quería, ¿no? Entonces pues que fue de los primerísimos con San Juan de la Cruz, de los fundadores de Duero. Sí, pero ya sabemos que tampoco, no sé por qué, no era una persona como muy... Con carisma. Sí, que la santa pensara en él como que tenía capacidad o que pensaba que podía llevar y dirigir todo este proceso. Entonces ella se inventa una razón, es decir, bueno, ¿qué razón elijo para no apoyar a este hijo, ¿no? A este padre? Y dice que ningún provincial que haya sido calzado es el que pueda. Ajá. Entonces, como él había sido calzado previamente, entonces al decir esto también dejó fuera de las posibilidades a nuestro padre Juan de la Cruz. Lógico. Entonces también el padre Gracián, en una carta del 17 de febrero, pues excluye también la figura de Juan de la Cruz como posible candidato. El capítulo del 3 de marzo de este año 1581 se preparó antes en una reunión en la que estaban el padre Gracián, el padre Doria, Ambrosio Mariano, Rocas, Elías de San Martín, y bueno, pues invitaron por la presión que hizo la duquesa de Alba, pues también al padre Antonio de Jesús, pero al final no pudo asistir. No estuvo Juan de la Cruz, que era en este momento el rector de Baeza, por estar distante y por no haber sido invitado precisamente por la lejanía. Se reúnen durante varios días y van eligiendo a los 4 definidores o consejeros, y con ello pues se procedió a la elección del provincial y salió elegido con una amplia mayoría Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios, que ya hemos hablado de él y que era quizás la persona que la santa quería, ¿no? Que liderara todo ese proceso. Y después fue elegido el padre Antonio de Jesús, y la Madre Teresa tuvo que aceptarlo, y tuvo que, como si dijéramos, que pasar. Dice, aunque ella no, como hemos dicho, no estuviera muy contenta con ello, ¿no? Estuvieron durante días en celebraciones eucarísticas, procesiones, organizando charlas de teología, y se iba trabajando porque tenían que hacer las constituciones para frailes y monjas.
se tenían que aceptar algunas de las fundaciones de conventos en Valladolid, en Salamanca o en Lisboa. También se habló de la fundación en Congo, en Angola y en los reinos de Etiopía. Yo realmente me impresiona, ¿no?, que una orden que está empezando a organizar sus propias constituciones, que está empezando a tener como una entidad, no solamente ya tenía ideas de fundar otros conventos en España, sino también de lanzarse lejos, ¿no? Yo cuando he reflexionado esto me ha dado todavía más impresión la dinámica, el empuje que tenía la Orden Descalza en este momento. Sí, sí, sí. Y bueno, para esta fundación de Congo y Angola y los reinos de Etiopía, sabemos que las 2 primeras misiones fracasaron. Bueno, hubo un naufragio en el año 1582, es decir, justo en estos momentos, ¿no?, un año después de esta reunión, pues hubo un naufragio y los 5 hermanos que integraban la misión pues murieron. También sufrieron un asalto y un expolio en la nave en Cabo Verde, justo el año después, en el 1583. Y ya la tercera de las misiones pues ya fue la que fue adelante, que fue en el año 1584, con Diego del Santísimo Sacramento, Diego de la Encarnación y Francisco de Jesús, denominado el Indigno, que viajaba con ellos el obispo de Santo Tomé, Martín de Ulloa, de la Orden Militar de Cristo. Es decir, bueno, vemos, todos estos datos los he recogido para que veamos el empuje grandísimo que tenía ya desde este momento la Orden y cómo ya se lanzaron, ¿no?, a otros países a llevar toda esta orden. Que parece mentira, desde un punto de vista humano, una orden que está por nacer, digámoslo así, desgajarse de los calzados, que se está constituyendo como tal, que tenga esta mira misionera en esta situación, en ese momento. Sí, ¿no? Porque estamos hablando también de un momento, empuje. Claro, un momento en España en el que evangelizador, era un país misionero, que se lanzaba enseguida, sí, ¿no?, sí. a llevar la fe y entonces pues los descalzos estaban imbuidos de todo esto. Entonces ya directamente estamos hablando prácticamente en fechas coetáneas de toda la Constitución. Y además de África, María Ángeles, pues todavía América, que ya pues se estaba realizando misiones desde ya casi 100 años, y había más contactos, no cabe duda, de aquellos que ya han venido, comenzando por los hermanos de Santa Teresa, ¿no?, a lanzarse a un mundo un poco desconocido para la orden, como era África. Y además es que esta imagen, ¿no?, que yo le estaba pensando, ¿no?, de un barquito, una nao, ahí unos pocos frailes en medio del mar, la primera naufragando, la segunda con ataques, es decir, estamos hablando de verdaderas acciones heroicas, sí, ¿no? Es decir, nos impresiona, ¿no?, la valentía de estos primeros padres. Y bueno, y podemos pensar en este momento, ¿dónde está Fray Juan de la Cruz? ¿Qué es lo que hizo, ¿no? Si hizo algo en este capítulo. Bueno, pues él fue definidor en el capítulo, ¿no? Y él, bueno, pues dijo algunas cosas que ya sabemos. Cuando las voy a decir ahora, pues porque son cosas que él pensaba siempre, ¿no? Lo primero es que pedía que los frailes no salieran a pedir limosnas en agostos por las eras, ni por los pueblos, ni por las calles. O sea, en el mes de agosto, que hacía tantísimo calor, que por favor se permitiera a los frailes que no, porque como vemos es que realmente los frailes estaban todo el día pidiendo, ¿no? Eran mendicantes porque vivían en pobreza, no tenían nada y era lo que obtenían era con lo que podían ir tirando. Y también otra cosa, ¿no?, decía, que puso Fray Juan, que fregar y barrer y los más bajos trabajos eran para todos igual, es decir, sin excepción del provincial, ni el prior, ni otra persona. Algo que también hemos visto en las enseñanzas de Fray Juan, que pone a barrer a los superiores y a la tabla de lavar también, ¿no? Bueno, este capítulo duró casi 15 días, entre reuniones de trabajo, celebraciones, formaciones, es decir, que no solo era lo que iban determinando y fijando en papeles para poder avanzar, sino también el conocerse ellos, el celebrar juntos, el rezar, el ir poco a poco constituyendo, ¿no?, todo este movimiento. Y terminado el capítulo, el día 16 de marzo vuelve San Juan de la Cruz a Baeza
y bueno, pues las constituciones se aprobaron por unanimidad y se promulgaron en este primer capítulo, ¿no? Y ahí está pues la firma de Juan de la Cruz como tercer definidor. Bueno, en este año, en el junio del año 1581, pues Fray Juan va a Caravaca a las elecciones de las monjas, ya sustituyendo en este momento al el padre Gracián, que no podía asistir. Bueno, recordemos, hagamos un pequeño paréntesis, ¿no? Y para tocar un tema, ¿no? Fray Juan de la Cruz estaba en Andalucía, porque como habíamos dicho, pues había huido de la prisión de Toledo y estaba allí, ¿no? Estaba allí y realmente él allí no se encontraba a gusto, en Andalucía, ¿no? Le costaba aclimatarse mucho a los calores extremos, echaba mucho de menos Castilla y así que la santa escribe una carta al padre Gracián rogándole, ¿no?, que pueda volver a Castilla, ¿no?, porque parece ser que Fray Juan le estaba diciendo a la santa: madre, yo quiero volver a mi tierra, no me encuentro aquí bien. Y tiene miedo de que le elijan en Baeza y por tanto le suplica que por favor que piense que él quiere volver a Castilla. Así lo vemos en una carta que escribe en Baeza Fray Juan de la Cruz a la hermana Catalina de Jesús, ¿no? Y bueno, voy a leerla, ¿no?, porque siempre el oír las palabras directas de Fray Juan nos enriquece. Uh-huh. Dice, está escrita en Baeza el 6 de julio de este año 1581 y dice: aunque no sé dónde está, la quiero escribir estos renglones, confiando se los enviará a nuestra madre, si no anda con ella, y si es que así que no anda, consúltesele conmigo, que más desterrado estoy yo y solo por acá, que después de que me tragó aquella ballena y me vomitó en este extraño puerto, nunca más merecí verla, ni a los santos de por allá. Dios lo hizo bien, pues en fin, es lima el desamparo, y para gran luz el padecer tinieblas. Plega a Dios, no andemos en ellas. Creo que es una carta que recoge muy bien cómo se encontraba Fray Juan. Es decir, primero cómo manda esto para mandárselo a nuestra madre, con la que no se había vuelto a ver, ¿no?, desde antes de la prisión, ¿no? Y que bueno, es una realmente los años que estuvieron aquí en la Encarnación fueron como centrales, pero luego cada uno tiró por un lado y él, después de todo lo que había pasado, esta imagen que nos vuelve a recoger aquí, que también nos dicen los escritos, ¿no?, por ejemplo, en la noche oscura, esa sensación de que había sido tragado por una ballena durante los meses que estuvo en prisión, y cómo lo dice, me vomitó en este puerto extraño, es decir, cómo que realmente en Andalucía él se sentía fuera de su tierra, y que no merecí ni verla a ella ni los santos de allá, es decir, bueno, me encuentro sin ver a mi madre espiritual y también a todos los otros compañeros y compañeras con los que yo me siento, ¿no? Y luego qué bonita esta imagen de Dios lo hizo bien, como una lima, como lima el desamparo, ¿no? También recuerdo la imagen de Santa Teresa de la lima sorda, ¿no?, aquello que el Señor, a muchas veces en la vida nos cuesta asimilar lo que el Señor va haciendo en nosotros, cómo nos va limando con cosas que nosotros no queremos porque aspiramos a otras cosas, pero cómo nos va poco a poco transformando, y tal y como él dice, ¿no?, al final nos ayuda y nos hace gran bien, ¿no?, aunque estemos en tinieblas, ¿no? Dice, para gran luz el padecer tinieblas, con lo cual sabemos que Fray Juan estaba así. Estaba, como dicen los teresianistas, los sanjuanistas, pues estaba realmente lleno de lo que entonces se llamaba nostalgias, y así lo llamaba Santa Teresa. Un poco depre, diríamos hoy. El caso es que el provincial no hizo nada de caso a estas peticiones de Fray Juan, y bueno, pasados estos momentos, pues sabemos que Fray Juan vivió en Andalucía luego el resto del tiempo que le queda de vida. Bueno, se instituye en este momento como vicario general de Andalucía al padre Diego de la Trinidad y se plantea la fundación de Granada, que era una vieja aspiración de la santa.
el padre de Gracián pues escribe a la hermana Ana de Jesús para que vaya a fundar Granada. Y entonces dice en la petición, porque había muchas personas graves y doncellas principales y ricas que se lo pedían ofreciendo grandes limosnas. Bueno, se lo pidió a la hermana Ana de Jesús, ¿no? El padre Gracián, como digo. Y la hermana, ¿qué es lo que hizo la hermana Ana de Jesús? Bueno, hizo lo mismo que hacía su madre, Madre Teresa. Es decir, lo puso todo en oración. Es decir, bueno, sí, padre, usted me pide esto, pero déjeme que yo ore y que vea realmente, ¿no? Y entonces en la oración ella vio nuevamente, como también le pasaba a Santa Teresa y también le pasaba a San Juan, ¿no? Que el Señor le pedía seguir adelante con la fundación. Le pidió a San Juan de la Cruz para poderse compartir con él todo esto, para poder confesar y por decirle que había visto esta petición del Señor en oración y que iba a ir adelante, ¿no? Entonces es decir, se lo dijo antes a San Juan de la Cruz. Recordemos la relación tan cercana que hay entre Ana de Jesús y San Juan de la Cruz, ¿no? Y contestó afirmativamente al padre Gracián. Le contó toda a la Madre Teresa, pidiéndola 4 monjas de Castilla para la fundación y le rogaba que viniera la Madre Teresa también a hacer la fundación de Granada. Bueno, en esto interviene el vicario general, el padre Diego de la Trinidad, mandando al padre Juan a Ávila para acompañar y cuidar a la santa en el viaje. Es decir, dice, bueno, como Ana de Jesús ha pedido que vaya la Madre Teresa, pues vamos a mandar a Fray Juan, que también tiene ganas de volver un poco a Castilla. Ya vemos que estaba un poco depre, que quería un poco volver a su tierra. Y también le vamos a conceder ese deseo de encontrarse con su madre y que la acompañe nuevamente, ¿no? Que bajen juntos y se va a encontrar. Este encuentro de los dos, un encuentro tan deseado por parte de ambos, ¿no? Se produjo el día 28 de noviembre por la tarde del año 1581 y bueno, es una pena que no nos hayan narrado de manera detallada este encuentro, así como ya sabemos que el primero que tuvieron en Medina del Campo, cuando se conocieron y cuando Teresa animó a este joven, que entonces era un joven fraile, a seguirle, nos lo relataron bastante bien. Este no tenemos muchas noticias, pero lo cierto es que el pobre Fray Juan se llevó, como si dijéramos, un cubo de agua fría en la espalda, porque Santa Teresa le dijo que no podía acompañarse, que no se podía ir a Granada, porque se había comprometido con la fundación de Burgos, ¿no? Con lo cual, bueno, con lo ilusionado que estaba nuestro fraile, pues se le cayó el mundo a los pies y bueno, a los pocos días pues volvió nuevamente a Andalucía, ¿no? La santa nos cuenta que puso todo esto en la oración y bueno, voy a leer también un texto de Santa Teresa en el que nos cuenta este momento, que dice: aparecióme el Señor en visión imaginaria, con certeza más que lo viera con los ojos corporales, y díjome estas palabras: acude, hija Teresa, a entrambas fundaciones, envía a Granada a quien vaya en tu nombre, que allí fácilmente se fundará, y tú pártete nuevo a Burgos, a donde tendrás contradicción de quien no gustare hacerle, y tendrás muchos trabajos. Bueno, sabemos que el Señor le dice lo que va a pasar, porque así es decir, los problemas grandísimos que va a tener. Lo que se va a venir. En Burgos, que además ella estaba muy mayor, con muchas enfermedades y muchos achaques, la pobre, y lo que pasó. Y por otro lado, manda a Fray Juan a Granada, donde también va a ser una fundación complicada, pero que era un hombre joven y con muchas maestrías y muchas destrezas para poder llevar a cabo esta fundación. Así que el día 29 de noviembre, nuestro fraile Juan de la Cruz, nuestro santo, pues emprendió el viaje de regreso a Andalucía con las monjas y bueno, pasó por Malagón. Recogieron a Beatriz de Jesús, la sobrina de la santa, que fue una de las monjas que le acompañaron. Y bueno, Ana de Jesús se quedó triste
¿no? Viendo que no podría ver a la madre, que no podría acompañar a la madre, y que va a tener que hacer ella la fundación junto con Fray Juan. Pero bueno, ella había visto claro en su interior también que el Señor le pedía que lo hiciera, y así fue. Bueno, pues María Ángeles, ponemos punto y seguido. Yo, según se está relatando todo esto, hay que pensar que gracias a estas situaciones que se dieron, que no fue a Granada, fue a Burgos y acabó muriendo de regreso a Ávila en Alba de Tormes. Si no hubiera sido así, pues tal vez Santa Teresa estaba enterrada, ¿sabe Dios dónde? En Granada, en Ciudad Real, en Toledo o aquí en nuestra Ávila. Así que bueno, los caminos del Señor, no cabe duda. Y una mujer tan mayor, ahora con los estudios que se están haciendo, Padre, de los restos, que nos dicen pues lo enferma que estaba, lo mayor, lo achacosa que estaba, ¿no? Y por otro lado, lo dispuesta siempre, ¿no? A seguir con su obra y a viajar por los caminos de España. Muy bien, pues ponemos punto y seguido. María Ángeles, muchas gracias por este enriquecedor programa, una vez más, de San Juan de la Cruz en su vida y obra, y seguimos con él, en camino, ahora hacia Granada. Hasta la próxima, María Ángeles. Hasta luego, un saludo. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy, de la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Este San Juan de la Cruz en todo lo que es este itinerario, y en el programa del día de hoy, donde hemos ido viendo el nacimiento, digamos así, de la Reforma, de los descalzos dentro de la Orden del Carmen, y a su vez de este San Juan inquieto que viene a estar impulsando la orden y llevándola pues a esa Andalucía, a esa Granada. Nos quedamos aquí emplazados en este programa de San Juan de la Cruz en vista a esa fundación en Granada, y quedamos para nuestro próximo programa en La Espadaña, el viernes a las 11, aquí en Radio María. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.